Bienvenidos y buenos días a los que nos están viendo en Instagram, no sé cuántos están, pero les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast, ¿sí? Entre Voces. Antes de comenzar, bueno, mi nombre es Derek Ortega, soy psicólogo clínico de Speaking Mind, aquí me acompaña. Sebastián Ayala, también psicólogo clínico en Speaking Mind. Y tenemos a nuestro invitado especial que lo estábamos pues anunciando en el en vivo de hace 2 días, ¿sí? A Will. William, ¿Cómo por estás? favor, preséntate un poquito y ya te presento yo Claro que sí. también. Mucho gusto, mi nombre es William, soy psicopedagogo. Un gusto estar aquí en este espacio junto con ustedes. Gracias por la invitación. Esperemos este y todos los podcasts que hagan a futuro sean muy fructíferos, la verdad, tanto para ustedes como para la comunidad que arduamente han ido forjando, ¿no? en estos años de trabajo. Gracias de nuevo por la invitación. Genial, qué chévere, pues sí, como Will les dice, es psicopedagogo, sí, también es docente, también es escritor en la revista Rupturas y además está estudiando una segunda carrera e igual en psicología. Pero antes de comenzar con el episodio, nuestro primer episodio del día de hoy, ¿cómo están? ¿Cómo están muchachos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo ha ido todo? Bien, bien, bastante bien. Ahora, bueno, con la situación de los apagones, la cuestión académica eh, ha mermado bastante, ha sufrido un impacto bastante fuerte, pero de momento, emocionalmente, dentro de lo que puede caber en una crisis energética, ¿no? ¿Ustedes cómo están? Claro, sí, sí. Sebas, ¿cómo has estado? ¿Qué tal el trabajo? Bastante llevadero ahorita, porque se arregló un poco el tema de los apagones, un poco, ¿no? Pero sí preocupado por la situación justamente y me viene a la mente también lo que dijo una compañera que va a haber ahí en un evento que tuvimos en la OFI y ahí, claro, una chica que está encargada de un canal de política mencionó que que normalizamos mucho el hecho de que haya apagones así bastante largos y después que nos conformemos con unos apagones que tengan muy pocas horas. Saben, como que ya no nos dan más horas de luz y ya está. Y nadie parece que nadie dice nada. Entonces parece que yo caí un poco en esa situación y estoy como más tranquilo aparentemente porque tendemos a normalizar esta situación. Pero organizando las cuestiones, varios consultantes, varios trabajos de ahí que toca estar haciendo y demás. Tocó reorganizar. Hoy mismo tocó, creo que a todos nos tocó subir las gradas del edificio porque Sí. porque está sin luz básicamente. Bueno, por suerte teníamos luz, pero no sabemos a qué hora nos van a quitar. No queríamos quedar atrapados en el ascensor, la verdad. Entonces, eso creo que refleja la incertidumbre. Sí, sí, yo igual, por comentarles igual un poquito, tan bueno, también muchos quizás los que ya nos estén viendo debieron haber visto nuestra publicación de que íbamos a empezar a las 10, pero justamente por pues todos estos problemas técnicos, tanto con la luz, y bueno, ustedes saben también toda esta organización pues es complicado, entonces por eso un poquito esa demora. Pero sí, o sea, en realidad de igual manera yo con esto de la luz ha sido algo bastante complicado pues para trabajar, tanto como para hacer las cosas diarias, ¿no? Entonces, es complejo. Pero bueno, avanzando un poquito en eso, tal vez Will, que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu experiencia como psicopedagogo, qué nos puedes contar? Sí, a ver, bueno, a nivel educativo se han suscitado diferentes eventos, ¿no? El primero y el más significativo de todos es el correcto desarrollo emocional de los estudiantes frente a una crisis de tal gran escala. Nosotros podemos notar, psicólogos, psicopedagogos, docentes, toda la comunidad educativa en general, puede notar cómo ha habido una gran diferencia, ¿no? Recordemos que incluso aún seguimos en una cuestión de post-pandemia, eso no, sigue estando allí. A esto sumémosle los apagones. Entonces tenemos una comunidad educativa que está un poco más resquebrajada. El tejimiento social está más resquebrajado. Entonces es un panorama un poco complicado realmente. Más sin embargo, creo que ahí es cuando rescatamos este tipo de espacios alternativos, si se quiere, donde se busca de algún modo apuntar a una mejora de la salud mental de los estudiantes y la comunidad educativa en general. Ya más adelante hablaremos de cómo esto ha repercutido no solo en los estudiantes puntualmente, que sí son el centro, sino más bien el cómo a padres de familia, docentes propiamente, cuerpo administrativo, le ha repercutido esta situación de crisis energética en la cual nos vemos inmersos. Claro, sí, sí, por supuesto. Como mencionamos, pues creo que ha repercutido pues en diferentes áreas sociales. Ya vamos a hablar de eso. Igual por recordarles a los que nos están viendo que puedan dirigirse a Facebook si es que por A o B no se escucha muy bien en Instagram, ya que ya en Facebook se escucha mucho mejor, ¿sí?
Y bueno, respondiendo un poco lo que menciona Will, pues sí, como les menciono, pues en varios ámbitos en realidad ha habido esta complicación, que no es algo nuevo en ese sentido, sí lo que estamos viviendo, sí, pero sin embargo, lo que ha ido sucediendo en cuanto en este caso en ámbito educativo, por ejemplo, luego ya hablaremos igual un poco más en el ámbito de salud, también es algo que se ha visto bastante transformado por todas estas crisis que hemos vivido. ¿Qué nos puedes decir, Sebas? Ciertamente. Yo tuve la oportunidad de, bueno, yo fui en algún punto también docente, un tiempo nada más, y ahí justo antes de salir ya había este tema, esta problemática de los apagones. Ahí cancelaron las clases de al menos un día, después como que se reguló un poco, pero después lo que sí más se notó es el tema de del cambio de horario de los chicos, de lo que tenían en este momento. Por ejemplo, las clases obviamente se modificaban si es que tenían ahí los profesores algo de material en las computadoras y demás. Después, obviamente, los deberes tuvieron que modificarse, llegaron con la excusa de que no pudieron hacer, de que no tenían luz, de que tuvieron que ir a otro lado, de que ya ellos tenían luz, pero tenían que ir a ayudar a alguien que no tenía luz, a un familiar o algo así. Entonces, claro, ahí siempre, cada que hay esas crisis, los profesores incluso a veces ponen en duda. Sí, claro que a veces no los psicólogos, los psicopedagogos nos enfocamos en otra cuestión, en el trabajo del colegio, pero digamos los docentes también tienen como que su carga de estrés, sus situaciones, entonces básicamente lo más simple, lo más sencillo es culpar a los estudiantes a veces, entonces se forma como una crisis, de ahí los estudiantes se ponen como irascibles, no saben cómo reaccionar, qué decir, qué pasa, y muy pocas veces se hace como que algo al respecto de esta situación, ¿saben? Entonces sí lo viví ahí. Ahora ciertamente toca movilizarse mucho más, ¿no? Ir a algunos sitios, afortunadamente aquí tenemos como el espacio en el que podemos hacer el trabajo aquí de psicología, pero claro, a más personas les toca movilizarse de una punta de la ciudad a la otra, entonces es mucho más complicado y eso obviamente nos genera unos cambios de actitudes que no se comprenden y que nos toca normalizar, que nos toca obviar, pero eso no significa que esté bien y la gente parece que sí. Sí, sí. Y creo que justamente, bueno, la idea aquí también era hablar un poquito de cómo estamos, pero creo que es imposible que no hablemos pues de esta situación y que es el tema que nos amerita el día de hoy justamente porque es lo que se está viviendo. Entonces, indudablemente, todo lo que mencionamos ahorita en cuanto a cómo estamos, en lo que trabajamos, pues nos lleva a esto. Y precisamente ahora para ya comenzar de lleno con este tema que vamos a hablar, les recuerdo pues el título de este podcast, Apagones, sin luz, sin dinero, sin salud mental. Entonces, podemos comenzar y vamos con los impactos. Sí, Will, que ya nos estabas contando un poquito sobre los impactos, ¿no? Cuéntanos un poco más de tanto en cómo lo ves, tanto en tu área, sí, como quizá otras áreas que tú pues, tengas un poco de conocimiento. Ya bien, el primer punto es la cuestión legal realmente. Nosotros, bueno, ahora voy a explicarles dos artículos puntuales de la Constitución y la ley para que más o menos evidenciemos cómo este impacto ha presentado, nos ha evidenciado el poco cumplimiento de un cuerpo legal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el artículo 27 de la Constitución, justamente que hablábamos del tema, ¿de qué nos habla? Del desarrollo, la educación debe velar por el desarrollo integral y holístico de la persona. Punto. La educación hoy en día, junto con los apagones, ¿está logrando eso? No. Lastimosamente vemos que el cuerpo legal que rige una práctica educativa no se está cumpliendo, fruto de una crisis energética la cual no permite, como decía nuestro compañero aquí, que los jóvenes tengan un correcto hábito de estudio, porque tienen que adaptar sus horas a una crisis, ¿ya? Donde los padres tienen que trabajar ambos, no doble jornada, porque hay una flexibilización laboral extenuante, ¿ya? Entonces, todo esto no permite que se adquieran aprendizajes de forma significativa en los estudiantes, ¿ya? Sumémosle ahora otro incumplimiento a nivel general de un marco legal, que es el artículo 37, si no mal recuerdo, de la LOI, donde se establece que se debe buscar y se debe velar que los estudiantes tengan una infraestructura correcta, docentes capacitados, no solo en la materia en la que están dando, sino también en la cuestión emocional, que los docentes tengan las herramientas emocionales para darle frente a una crisis como esta. Lastimosamente, esa y más cuestiones que están allí no están, no se evidencian en los procesos educativos hoy en día. Otro aspecto, otro impacto fuerte que tiene esta crisis, ya no solo en el estudiante, sino también en el otro punto importante neurálgico que es los padres de familia. Nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, mucho se habla de los estilos de crianza, pero estos no son estáticos, realmente van a depender mucho de las condiciones materiales en las cuales estamos. Y una crisis no va a permitir que los padres desarrollen estilos de crianza óptimos para que los estudiantes
también a la par desarrollen herramientas sociales para darle frente a una sociedad como la nuestra. Claro. De igual forma, podemos ver cómo se ha retirado una gran cantidad del presupuesto a la educación, lo cual también merma notablemente los procesos de aprendizaje. Y otro punto importante es la cuestión de que solo nos estamos centrando en la adquisición de conocimientos y dejando de lado el aspecto socioemocional del estudiante, teniendo en cuenta el gran impacto que tiene el desarrollo, el correcto desarrollo socioemocional en la adquisición de aprendizaje. No podemos hablar de aprendizaje sin desarrollo emocional y viceversa. ¿Ya? Entonces, en ese sentido podemos ver cómo esta crisis energética, que parece no tener fin prontamente, genera en los estudiantes un gran malestar, no solo en ellos, sino en toda la comunidad educativa, padres, docentes, cuerpo administrativo, instituciones, tanto internas como externas, ¿ya? Y claro, como ustedes mismos mencionaban, la cuestión de los docentes, cómo el cuerpo docente hoy en día se enfrenta a un estrés laboral, los estudiantes a un estrés académico cada vez más exacerbado, por la cuestión de la consecución de notas y un rendimiento en una sociedad de rendimiento como esta. Entonces, esto básicamente es un caldo de cultivo para una sociedad que está en declive realmente. Sí, sí, muy de acuerdo contigo y creo que justamente como Will menciona son múltiples factores que pues como ya les había dicho antes pues no son nuevos en realidad, solo que hay situaciones críticas, vale la redundancia, ¿no? Pues que dinamitan todo eso. ¿Qué opinas, Sebas? Yo creo que algo importante que me viene a la mente a mí es que hay esta crisis y parecería que, o sea, de hecho no es que parecería, tenemos que, los estudiantes y demás, que adaptarnos a esto. Como si antes incluso ya estuviera como que normalizado y demás, como si ya se obtuviera de por sí un aprendizaje significativo. Yo creo que muy pocas veces se obtiene ya de por sí. Entonces ya el sostener como que una crisis de ese estilo, por ejemplo, cuando hubo la pandemia y ahora que hay los apagones, cambia el estilo, la metodología y demás, y como que tenemos que resurgir de algo, pero debemos encontrar la mejora. Hubo una mejora obligatoria en la pandemia, porque ahí definitivamente fue más dispositivos, el acceso más a internet y demás, y se vio todas las tecnologías como herramienta. Ahora más bien deberíamos preguntarnos qué nos va a dejar los apagones, como si fuera una crisis que nos va a ayudar con respecto a esto. Pero bueno, les dejo para que lo piensen y lo comenten ahí todos los que están. Yo quería preguntarle, sostén la idea ahí, porque yo quería preguntarle a Will, ¿cuál es a qué se refiere con aprendizaje significativo? O sea, ¿cómo alcanzamos eso en general? Mucho se habla del aprendizaje significativo realmente, ¿no? Sí. Algunos ya en la práctica educativa se podrán dar cuenta que eso es casi un mito si es que no se tienen en cuenta diferentes aspectos o factores que deben estar inmersos en las prácticas educativas, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el aprendizaje significativo? Va a ser cuando el estudiante logra conectar los conocimientos que está adquiriendo junto con su realidad más próxima para lograr transformar, ¿ya? Hoy en día es complicado hacer eso, sí, por los factores que ya hemos mencionado. Estamos en una sociedad post-pandémica que enfrenta crisis no solo energéticas, sino de seguridad, crisis laborales, económicas, ¿ya? Entonces, realmente, lograr un aprendizaje significativo hoy en día es un gran reto que tienen los docentes, pero no creo que ese debería ser el fin último del docente, sino que más bien deberíamos apuntar a una cuestión crítica, a una visión crítica de nuestra sociedad. Como justamente decía Sebas, hemos normalizado constantemente la cuestión de los apagones, pero no se problematiza el por qué están sucediendo. No están en las aulas problematizándose, digamos, soluciones o diferentes alternativas a esta problemática, sino que se asume como algo que eventualmente pasará y si no pasa, pues tendremos que adaptarnos. No existe una postura crítica sobre el tema y eso es un problema que el aprendizaje significativo no toma en cuenta, ¿ya? La cuestión, querámoslo o no, política, que es la educación. No partidista puntualmente, pero política en general como una cuestión de toma de decisiones frente a un mundo en el cual yo pertenezco y al cual me pertenezco. Claro, sí, justamente en cuanto... Bueno, antes de decir esta idea que tenía, pues igual recordarles a los que nos estén viendo en Instagram que si no se escucha muy bien, pueden ir a Facebook, ahí el audio está mucho mejor y pues ya les esperamos ahí también. Respondiendo y acotando también a esto, pues precisamente en cuanto en este ámbito educativo que estamos ahorita, ¿no? Todo el aprendizaje significativo que se dice, pues solamente está dirigido pues a una realidad que muchas veces ya vemos que no existe, incluso, ¿no es cierto? O sea, por todas estas crisis, estos cambios, esta sociedad post-pandémica, las crisis económicas y de luz, ahorita, por ejemplo, los apagones que estamos viviendo, en realidad transforman la realidad y muchas veces el aprendizaje se queda corto, incluso muy, muy corto en realidad. Pero junto con esto, creo que es importante también revisar y que podamos conversar un poquito también
de estas otras áreas que también ha afectado. Vemos que la educación ha sido un punto, pues, que ha sufrido bastante y eso también quiero recalcar, ¿no? No solamente por esto, como lo estamos diciendo, sino es algo que en realidad viene desde muchas otras Creo cosas. que se ha ¿no? agravado realmente. Exacto. Y junto con ello, pues también está el tema del desempleo, por ejemplo, que no es algo que solamente ha pasado por esto, que sí se ha visto mucho más mermado, sí, ahorita por el tema de la luz, varias investigaciones, varios medios de comunicación sacan resultados de pues los múltiples despidos que han tenido o han existido en diferentes tipos de empresas y justamente como menciono, mermado por esto, pero en realidad esta es algo, una crisis pues que ya hemos estado viviendo desde diferentes puntos, ¿no? ¿Qué piensas, Sebas? ¿Qué opinas? Es la... O sea, yo creo que esto básicamente pone en evidencia las falencias, así como las grietas que existen ya en la sociedad, ¿saben? O sea, si es que ya existe como alguna normalización de algo antes, así, previa, de algo que no se debería hacer, estas cuestiones ya lo hacen más visible, ¿no? Entonces, eso digo, o sea, afortunadamente nosotros tenemos como que otro espacio al cual acudir, al cual podemos venir, si es que, y eso que cuando también aquí hay luz, ¿sí? Pero hay algunos servicios que son como esenciales y que ahí mismos como que se forma una bola, como un círculo ahí, en el que existe un estrés, después otra vez vuelve, yo busco la solución, pero esa solución no se da por los apagones y otra vez vuelvo a ese estrés, e incluso me incomoda más, ¿sí? Por ejemplo, digamos, una persona que quiera acceder a una terapia psicológica que esté en otra provincia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su familia está viviendo los apagones, porque el padre está desempleado, porque a la madre le despidieron por los apagones o algo así, porque la tienda que tenían quebró. Entonces quiero buscar esta situación, esta ayuda, ¿no es cierto?, un apoyo psicológico, pero aquí, por ejemplo, tratamos de hacer lo mejor que hay, u otros profesionales, pero sencillamente nos cortan la luz. Hay, por ejemplo, hace unas 2 semanas algo así hubo de que ya no respetaban los horarios de cortes de luz. Nunca los respeto. Nunca los han respetado. Entonces, claro, incluso yo tuve que ir a la casa de un compañero, ¿sí? Que tenía luz directamente. ¿Y qué pasó? Llegué y no había luz, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Decir, lo siento, ¿qué más puedo hacer? Hablar ¿cómo es? En WhatsApp con los datos y todo eso, pero por ejemplo, ahí, o sea, algo se puede hacer. ¿Qué pasa en cambio con los negocios que no pueden hacer más que otra cosa? Y sí, antes de que lo digas también, ¿qué iba a mencionar? En los restaurantes, por ejemplo, no se dice, pero quiebran a veces porque van y les reportan de que la carne, la comida se daña, se fastidia, porque obviamente no está en refrigeración. Yo obviamente fui a un restaurante que suelo acostumbrar a ir, y la sopa esa que siempre pido estaba rara, estaba extraña. Y no supieron decir más que es que si que estaba congelado y los congelas de uno, ¿saben? Porque si no, no hay otra cosa. Es de eso, o sea, como dar un servicio como que más o menos, o erradicar, así. Y creo que con eso también, por ahí mandar otro dato también sobre este impacto de estos apagones, especialmente, ¿no? También afectación a la calidad del aire, ¿no? Hay también que pues responde a esto un poco más allá del cambio climático, que pues tiene muchos factores, pero muchos estudios, muchos tal vez igual vieron en ciertas noticias así, pues que ha habido pues un impacto incluso en todos estos aspectos y que afecta a esta salud tanto física como mental. Y eso también, y tomando las palabras que incluso Will dijiste pues en cuanto a lo de la educación, esta parte socioemocional, que muchas veces se la deja de lado, tanto por el tema de los padres de familia como a los docentes mismos y hacia los estudiantes, y que tomando todas estas situaciones, especialmente de los apagones, pues crea una situación de salud mental muy, muy complicada, teniendo en cuenta, como incluso Sebas había mencionado, pues todo este estrés, toda estas, incluso en investigaciones, en diferentes reportajes y entrevistas, ahorita están prevaleciendo mucho una sintomatología de estrés, de ansiedad, de depresión pues incluso experiencialmente, nosotros como psicólogos aquí hablando un poquito en ese sentido, pues somos un centro, ustedes nos conocen, nuestros seguidores, algunos tal vez estén ahí, algunos pacientes, ¿sí? Igual ahí también solo por decirle, tenemos un gran equipo tras cámaras para que nos puedan decir si hay comentarios, igual para mandar saludos, ya lo seguiremos haciendo. Ajá, sí. ¿Hay una pregunta? Cuéntanos. Sí, sí. Sí, de una la pregunta, así para que se haya interrumpido. Ya, a ver. Francis nos pregunta, ¿qué objetivos debería tener la educación y la ayuda psicológica dentro de nuestro contexto de desigualdad en la que vivimos, inclusive si estamos o no en crisis energética o de salud?
Muy buena pregunta y pues por favor. Ya, en ese sentido, nuestra educación no puede seguir siendo tradicional, ¿ya? Lastimosamente lo sigue siendo una educación totalmente tradicional en metodologías, y no de forma solo directa, ¿no? También indirecta, para con el padre de familia y la comunidad educativa en general, ¿no? Entonces, primero que nada, el objetivo que debería tener la educación, ya lo decía Paulo Freire, es la cuestión de la transformación social. No podemos seguir pensando en una educación que sea para la reproducción social, sobre todo con las crisis que tenemos, y ya hablamos de procesos frecuentes de normalización de crisis, de diversos factores. La educación debe apuntar a la transformación social. Por tanto, es de vital importancia que en ese proceso de transformación social el estudiante y la comunidad educativa sea incluida en la búsqueda de esa alternativa. Ya no se dicte o no se dicta a las personas el qué debe hacer, sino hallar junto con ellas el qué se debería hacer. ¿Ya? Porque recordemos que la educación es con el estudiante, no para el estudiante. ¿Ya? Cuestión también dada por Freire. También deberíamos buscar una pedagogía crítica realmente. En el sentido de que nosotros sabemos que la educación es un compromiso para con las clases bajas, para con, en los términos quizá, los trabajadores, para no usar otro término. Entonces, siendo así, nosotros no podemos tener una educación que esté romantizando, por ejemplo, en estos tiempos, un exceso de resiliencia a una situación como la que tenemos hoy. Justamente mencionábamos, por ejemplo, que podemos llegar a romantizar los apagones y decir, claro, en este tiempo, dado que hay apagones, pongámonos a leer. Es algo que se ha dicho en medios de comunicación masivos realmente. Aprovechemos la crisis para incentivar el hábito de la lectura. No, eso es una completa... eso no tiene razón de ser, ¿ya? Eso no tiene razón de ser. Entonces, nuestra comunidad educativa no puede seguir romantizando crisis como estas porque se agravan más, son cíclicas. En ese sentido, debemos buscar una continua problematización de nuestra realidad en pos de buscar una solución a la misma. Eso más o menos. Ahora, es un poco complicado darle una respuesta concreta, Claro. ¿ya? Porque no es como que aquí tengamos la verdad última, ¿no? Pero por allí más o menos deberían apuntar las cosas. Y Como mucha resiliencia, ¿no? O sea, Sí. y muchos dicen como que no, sí es que hay que ser resiliente y demás. Pero no, sencillamente no. O sea, eso es una buena forma, sí, ciertamente, de sobrellevar los problemas en ciertas circunstancias. Ojo, y ya, hay que desarrollarla en la vida en general. Pero vamos, o sea, no pueden decir, sí, es que desarrolla resiliencia cuando hay apagones, cuando hay barrios que no tienen agua, no tienen luz, que tienen que llegar corriendo al trabajo. No, o sea, definitivamente no. O sea, no puede ser, como dice el compañero, no puede ser un tío chill si es que estás absolutamente en la miseria, que es básicamente eso. Y de hecho, esta cuestión de la resiliencia tiene mucho parecido a esta cuestión que el pobre es pobre porque quiere. Porque al fin y al cabo, tú te sientes mal porque te quieres sentir mal. Punto. Es el discurso transformado, es una retórica diferente, pero apunta a lo mismo. Y ese es el discurso que lo estamos comiendo todos los días, pero la retórica es la misma. Simplemente es una camuflación, es una cuestión sublimada de un poder, por llamarlo de algún modo. exacto, ¿no? Y igual aportando en este sentido, primero en este ámbito y en la pregunta igual que nos hicieron de la educación, pues también en responder en un porqué, hacia qué va la educación, porque muchas veces, como lo decíamos antes, está dirigida hacia una realidad inexistente muchas veces, en cuanto, por ejemplo, ¿para qué estudiamos? Para conseguir un trabajo, y luego pues no consigo un trabajo. No, Por todos estos factores, ¿no? Y con esto también en cuanto a la resiliencia, es mucho este discurso de mantener la calma, no, tranquilos, o sea, aprovecha este tiempo de crisis porque luego todo está bien, o ahorita no te preocupes, cuando en realidad no, es justamente como mencionó Will, pues intento de sublimación, este camuflaje de todo lo que está detrás de esta crisis, porque no es solo que no tenemos luz, sino todo lo que esto ha producido y ha venido y ha empeorado lo que ya venimos desde antes, ¿no? claro. O sea, ahora ya mencionamos directamente cosas de política, nos van a bajar el stream, así que aprovechen comentando cuestiones. Bueno, a ver, un momentito. En un chance vamos a hacer una pequeña pausa ahí y demás, si es que, pero yo también quería responder a la pregunta esta, ¿no? Porque lo respondió más que nada Will. Pero sí es esencial esto, porque igual me preguntaban así, porque yo generalmente cuando trabajaba en el colegio y me gusta criticar las cosas a veces y yo criticaba, más bien decía, es que tienen que hacer esto, tienen que cambiar lo otro, entonces en algún punto me preguntaban como que, a ver, ¿usted qué haría más bien para cambiar eso? Más o menos la pregunta que hicieron, ¿no? Entonces yo siempre pensaba en dos cuestiones que se debería trabajar, ¿no? Más bien un método y la otra es como algo en lo que se debe enfocar la gente. Primero el método tiene que ser... no tiene que ser ortodoxo, ¿no? No digo que, sea una escuela sumamente extraña y demás,
una educación así nunca antes vista. Pero vamos, no es... Tiene que ser heterodoxo esto para las personas a las que asisten, porque las personas y los chicos, primero, no solo porque cada individuo ya tiene su naturalidad, su forma de aprender y es totalmente distinta, y tenemos que enfocarnos en eso, sino que le damos mucho peso a la educación como ha sido antes y recién estamos cambiando algo, ¿no es cierto? Algo de lo que era antes y así no se va a poder, ¿saben? Y aparte no solamente para los alumnos, sino que también eso sirve para los profesores, para los administrativos, porque va a ser lo mismo de siempre y un cambio siempre va a ser una manera asertiva de modificar las cosas, ¿sí? Que no dejemos que una crisis siempre nos impulse a un cambio, tenemos que hacerlo antes. Y la segunda cosa es apuntar siempre a la crítica, perdón, a que los estudiantes tengan siempre un criticismo, ¿no? Por ahí lo dijo Will, un pensamiento crítico. Si yo siempre digo eso y siempre hasta el último me llevé diciéndoles a los estudiantes que deben tener un pensamiento crítico. ¿Pero qué? ¿Que hago cualquier cosa? No es únicamente que critiquen y que reclamen las cosas, sino que analicen las situaciones antes de tomar las decisiones. Que los profesores, que ni sus padres, que ni entre ellos así se digan exactamente qué hacer, sino que en el colegio se construya un criticismo de manera totalmente correcta para que después ellos puedan decir las cosas de forma buena, para que no se dejen llevar como que es que dicen que esta carrera es buena, es que dicen que el país está en una desgracia, entonces sí, yo opino también lo mismo y demás. O algo así, un mismo discurso de los padres y demás, porque ahí se enfrasca entonces y ahí se quedan las ideologías y los pensamientos que de hecho pueden ayudar a las personas, ahí se quedan como que encerradas y demás, ¿ya? Ok, sí, justamente creo que más allá de inventarnos nuevos tipos de educación, sino hacia dónde está dirigida, ¿no? Igual me gustaría que Will nos comente un poco más de esto, pero creo que ahorita podemos hacer una pequeña pausa así para que puedan, nuestros espectadores puedan ir a ver un vasito de agua, no sé lo que estén haciendo, pero... Para que compartan también exacto, esto. que compartan, por favor, compartan este en vivo en sus redes, a sus amigos, a sus familiares, para que puedan verlo. Y que sigan hagan preguntas, Ah, por favor, formule. hagan preguntas, los vamos a seguir respondiendo. Mira, abuelita, Speaking Mind está en vivo. Vaya a decir, Exacto. vaya, Y avise. les mandaremos pues saludos también. Entonces hagamos ahorita una pausa, pues y ya retomamos en lo más pronto. Sí, listo. Ya, ok, hemos vuelto. Espero que en esta pausa hayan tomado agüita o hayan comido algo y hayan formulado también muchas preguntas. Sí, entonces, bueno, para continuar, igual un poquito sobre estos temas que estamos hablando, ya hemos hablado bastante de este impacto en diferentes áreas, pero también les queremos seguir contando pero más bien incluso experiencias un poquito más cercanas a nosotros, ¿sí? Tanto, bueno, no puedo decir tal vez experiencias feas o bonitas, porque en realidad esto de las crisis, estos apagones no han sido tan bonitos que digamos, ¿no? Pero sí, yo lo que les podría comentar igual un poco en cuanto y incluso para centrarnos un poquito más en este ámbito de la salud mental, pues como ya les hemos dicho incluso desde el principio, pues de mucho esto del tema del trabajar, cómo trabajamos. Nosotros, ustedes saben, la audiencia que nos está viendo, o los que nos verán incluso ya en las grabaciones, que damos muchas atenciones virtuales. Entonces esto con el tema de la luz, pues es bastante complicado. Hemos tenido que gastar muchos recursos también para poder manejarnos en esta situación. Tal vez muchos de ustedes también hayan comprado power banks y cosas así para poder continuar con su trabajo, ¿sí? Y justo una experiencia un poco ya más cercana en este sentido con pacientes, ¿sí? Y lo he hablado con algunos pacientes, ¿no? Como esto, y de lo que lo dijimos aquí incluso, cómo nos hemos tenido que adaptar a esta crisis, ¿sí? Antes pues hablando ya meramente esto de los apagones, pues y es algo que incluso lo he visto en muchos reportajes también, y ya lo voy a incluso mencionar un poco más en cuanto a cómo esto ha impactado también nuestra salud mental, pero ha sido esta adaptación que hemos tenido que hacer en cuanto, si yo antes terminaba mis labores, me invento a las 9, sí, más o menos a esa hora yo ya finalizaba, decía, ok, ya está todo listo para mañana, ya no tengo que hacer nada, voy, me alisto, ya me pego un café, ya para dormir. Ahora no, un tiempo la luz estaba volviendo hasta las 12 y tenía que quedarme hasta las 12 despierto para conectar mi refri. Entonces ya ahora ya no me da sueño hasta que son las 12 y en realidad es algo complicado, o sea, afecta mucho también en el sueño. Entonces, como tu ritmo circadiano, ¿no? El ritmo circadiano totalmente, pues, y incluso como digo esto, y a veces ya me quedaba trabajando más tiempo, o sea, como ya ahorita ya se me va en otro horario, me quedo más tiempo y luego veo ya están las 11 y no me da sueño y sigo haciendo cualquier otras cosas. ¿Cómo lo han visto además ustedes? ¿Qué otra experiencia pueden contarnos? Tal vez, güey. Sí, bueno, en modo general yo creo que el impacto más severo es el cambio en los hábitos, ¿no?
Claro. Y que habrá que pensar, dicho sea de paso, digamos, en personas neurodivergentes, digamos, lo que es autismo, Asperger, cómo el cambio de rutina les puede llegar a afectar enormemente, cosas que no se problematizan, dicho sea de paso, pero en mi caso puntual, sí, digamos, ya no tener los hábitos que tenía debido a los cortes de luz, que dicho sea también de paso, no se cortan a la hora que se supone que debe contar, ¿no? Entonces hay que estar completamente atento, por tanto te eleva los niveles de estrés, porque es una cosa, ya es la carga laboral y demás, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más significativo en mi vivencia dentro de esta crisis energética. ¿Sabes? Yo creo que he tenido más vivencias de gente que me ha dicho que está estresada, que ha desarrollado algún tipo de problema de dificultad, incluso familiares que me dicen, ¿no? Que ya se sabía que que eran como estresaditos y todo, pero esto, por ejemplo, ya les hace que estén como más alerta de toda la situación, que si acaso tengan que movilizarse un poco más, pero la incertidumbre que esto causa, ¿saben? O sea, hay incertidumbre, hay como cuestiones que yo quiero resolver, quiero saber cuándo es, promesas falsas del gobierno, y después últimamente no se hace esto, y ¿en qué repercute? Obviamente en cuestiones de salud, en dolores de espalda al menos, dolores de cabeza, y a veces ya por suerte, porque a veces conversa conmigo lo dicen, no, es que puede que tenga tal problema de ansiedad, así de manera generalizada y demás, ¿ya? Pero no, o sea, directamente es un problema que se tiene que llevar eso al médico y generalmente dicen esa cuestión. Es por el estrés, es que es por los apagones y ya está. Y los médicos también a veces incluso han normalizado eso. Ah, ¿tiene esto? Sí, muchas personas vienen por el tema de los apagones. Vaya y tiene que estar tranquila, tranquilo, tiene que leer un libro, tiene que estar, dice que, incluso como que dicen, salga a caminar. Pero, claro, dicen salga a caminar como si afuera también no estuviera totalmente oscuro o como si no se aprovechara esto como para que la delincuencia también vaya y aporte a la crisis más que a otra cuestión, ¿sí? Entonces, creo que hemos tenido así como muchas experiencias con respecto a esto, pero definitivamente ninguna agradable. Y justo había como una noticia que vi esta semana ahí, si no estoy mal era de la BBC, que decía, así, apuntaba los ojos hacia Ecuador. De hecho, había dos noticias que me preocupaban bastante, ¿no? Primero esta, que decía, Ecuador, país de Latinoamérica, directamente, de vuelta a los años 1800, ¿saben? Entonces la gente regresaba a ver y decía, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con esto, con esta situación? Y después otra noticia que más bien comentaban por ahí y que yo decía, no puede ser que eso sea verdad. Que mencionaban que en Europa, por ejemplo, en algunos países, ¿no? No se especificó cuál, pero no creían que nosotros estemos con apagones de hasta 12 horas, 13 horas, más. Decían directamente, no, ¿por qué? ¿Cómo pueden vivir así? Es imposible que tengan tantas horas sin luz. No se puede sustentar la vida así de esa forma. Y creo que es totalmente verdad. O sea, incluso para otra parte del mundo es algo impensable esa situación. Entonces, ¿qué tanto nosotros hemos normalizado? Ya de por sí ver a nuestros compañeros de otros países que ven y dicen, sí, apagones, y toca prestarles la luz, y toca hacer esto, estos negocios, porque también pasa por crisis. Pero imagínense, en otra realidad totalmente distinta, dicen, no, imposible, yo no creo que esté eso, es mentira del gobierno, ¿saben? Entonces, no sé qué opinan de eso. Sí, bueno, en realidad sí es como muchas otras cosas, creo que se normaliza pues la crisis, ¿no? En este mantener la calma constante todo el tiempo, pues uno se adapta. Indudablemente nosotros como seres humanos pues estamos hechos para adaptarnos, ¿no? Entonces, si algo sucede, buscamos la manera de hacer algo. Incluso hasta eso se ven memes, ¿no? Como ese meme, no sé si han visto que dice, me gusta la gente del tercer mundo porque de alguna manera sabe cómo se las arregla. Y es por lo que Esa nos chica está toca. funada. ¿Cómo vamos a seguir viviendo, no? Tenemos que buscar formas. Entonces, indudablemente, llega, y sí, yo también he visto en varios medios, ¿no? Como dicen, parece la Edad Media, así, sin luz. Y incluso eso, como eso me gustaría acotar esto del aislamiento que esto también ha provocado, justamente como en la pandemia, porque y ahí también en parte experiencial, pues llegando a mi casa, justo yo vivo subiendo unas gradas, o sea, una gran escalinata, y todito eso es apagado, entonces sí es bien feo subir eso a oscuras en realidad, entonces no, ya uno toca hacerse, chuta, o sea, apretar fuerte y ir corriendo. En lo físico, yo sí cercioro eso, que a mi amigo Derek aquí siempre le ha tocado subir estas gradas, o sea, siempre le toca subir corriendo, la verdad. Me imagino que por el tema de la inseguridad. ¿Y ahora qué le toca? ¿Subir volando? Sí, ¿no? O sea, no. Claro, y Will también vive en un lugar pues, medio complicado. No voy a decir el nombre para que no me maten a la entrada de tal lugar. Es Carapún. Sí, bueno, yo creo que todo esto de aquí nos ha generado una cultura de la sospecha, me gusta denominarla a mí, ¿no? Porque no podemos
digamos, tú ves que alguien está atrás tuyo, camina atrás tuyo, puede ser cualquier persona, pero lo primero que vas a pensar es que te van a robar. Puede ser cualquier persona, ¿ya? O puede ser tú que vas caminando atrás de alguien y lo que esta persona primero va a pensar de ti es que Le te vas a robar. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque todas estas cosas no hacen más que desmembrar el poco tejido social que teníamos, ¿ya? Entonces, claro, podemos ver como en otros barrios más conflictivos, los estereotipos están a la orden del día también. Por supuesto. Pero podemos ver como en otros barrios más conflictivos, ya, por ejemplo, digamos, hablar de Guayaquil, urbanizaciones, ciertos lugares, realmente entrar es... Y justamente, ¿no? La violencia, además de que, como todos, no es novedad, la violencia está en Ecuador muy alta. O sea, tanto índices de feminicidios como homicidios, todas estas situaciones que han pasado en las cárceles, es algo que ha estado bastante en aumento y ahora con esto de los apagones, pues, bueno, todo, como hemos dicho, pues todo en realidad ha empeorado más. Entonces, con estas situaciones, en realidad surgen muchas demandas de tanto, de todos, ¿no? De toda la comunidad, de nuestra comunidad, de las personas que nos están viendo y pues en sí de todas las personas. Igual en ese mismo sentido, pues creo que igual no es novedad estas huelgas, estas marchas que se han hecho en torno a toda esta situación, que no vamos a andar mucho en eso, ¿no? Pero creo que es igual importante mencionarlo porque ahí se está expresando tal cuál es la demanda y las necesidades que en este momento tenemos todas las personas. ¿Cómo ven esto? Sí, si me permiten, tal vez una demanda, yo creo, a nivel educativo, tal vez puntualmente, digamos, es la linealidad de los procesos. Tal vez sabes que viviste la cuestión educativa, te habrás dado cuenta que, digamos, un año se mantienen unos procesos, al siguiente con un cambio de ministro, un cambio de poder, ese proceso se echa a tierra y se toma otro según la cuestión política. Entonces, aquí lo que vemos es que no hay una linealidad de procesos. Hoy en día se propuso por parte del ministerio lo que son las inserciones. Ya ustedes sabrán que hay la inserción socioemocional, la cuestión cívica, del civismo, el desarrollo sostenible. Pero han puesto todo a que el siguiente año, cuando haya un cambio de ministro o ministra, Otra vez todo de vuelta. todo se va a botar de nuevo. Entonces, no hay linealidad en los procesos, no puede haber, por tanto, un cambio significativo en el lugar. Y por tanto, si la escuela no cambia, la comunidad que rodea esa escuela tampoco cambia. Entonces, yo creo que la primera demanda es realmente llevar a cabo procesos lineales, sustentables, que a largo plazo y a corto podamos ver resultados en ese sentido. Y otra cuestión importante quizá es la de que los docentes tengan un acompañamiento emocional, entendiendo no solo por charlas, porque muchas veces se suele confundir que el acompañamiento docente es charlas sobre X tema y acabó mi acompañamiento y nos vemos y buena semana, sino que llevar procesos más personalizados, un poco más individualizados según las necesidades de cada docente. Nosotros podemos ver cómo el estrés laboral, por diversas cuestiones personales, merman la calidad de la enseñanza que puede ofrecer el docente. Entonces, es muy importante realmente que, justo hace rato habíamos mencionado cómo se está hoy en día volviendo a poner en boga, por llamarlo así, volviendo a reposicionar la labor de la psicología, pero también hay que tener cuidado con que ese reposicionamiento no sea en pos de una sociedad de rendimiento, donde los psicólogos validen una práctica para que las personas produzcan y se sientan bien solo por producir, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión que siempre hay que problematizar y tener en cuenta en el apartado de acompañamiento, tanto docente como estudiante. Sí, y igual me gustaría que Sebas con su experiencia nos diga un poquito en cuanto a esto del tema de la educación, pero igual solo acotando, pues me parece muy interesante y estas palabritas principales, llevar a cabo, porque justamente podemos decir, como citaste pues varios artículos anteriormente, ¿no? Está ahí en el papel, pero no se hacen efectivos justamente, muchas veces ni siquiera se Eso sí, miles de artículos más no los vas a ver cumplir. Exactamente. Y Entonces, más aún, no vas a ver que se quejen. ¿Por qué? ¿Y por qué? La pregunta que nos hacen las cámaras, el por qué no hay una queja sobre esa cuestión. Primero, desinformación, ¿ya? Tanto personas que están formándose como ya graduados desconocen del tema. Claro, primero. Segundo, una posición acrítica en ese sentido. O sea, ese no es mi problema, yo no siento ese problema como mío, no me está afectando directamente, entonces ¿por qué voy a...? oye, y eso, perdón, justo muy importante, porque sí, también, y eso en cuanto a una experta experiencial, un tiempo con esto de los apagones, a mí no se me estaba yendo la luz. Entonces, Yo te denuncio. entonces yo me di cuenta ahí que justo ya entendiendo, investigando un poco más para todo esto que yo ya lo entendía, lo sentía, lo sabía, pero investigando un poco más esto ya llevamos bastante tiempo con esto, pero como a mí no se me iba la luz,
se me hizo raro, no, se me hacía difícil de procesarlo de que llevamos tanto tiempo porque a mí no se me iba antes la luz. Entonces es justamente esa posición de si a mí no me afecta, pues tal vez no está pasando, ¿no? Claro, y ni siquiera aquí, porque como les digo, que ya retomamos el tema de la educación, ¿no? Porque sí es alguna parte esencial que dijo Will. Pero, por ejemplo, aquí, digamos, ya vivimos los apagones de que son complicados. Como les digo, o sea, hay videos que yo, por ejemplo, ahí me salían y decía una chica, o sea, que es imposible que nosotros estemos normalizando un tema de que no hay luz, no hay agua y por ende no hay después nada. O sea, ¿qué estamos viviendo? ¿Cómo? Entonces, obviamente nosotros como que nos guardamos de esta indignación y demás. Lo mismo, o sea, de los países europeos y eso, o sea, de esa escala. Es decir, en Ecuador se va la luz más de 5 horas, no es posible. Imposible, ¿cómo? No, para nada, ¿no? Mono. Entonces, ahora sí con el tema de la educación. Yo creo que también una parte, no sé si te pasó, Will, pero creo que malentienden y malentienden las autoridades, o sea, las personas de ahí, del colegio mismo, no saben mismo las funciones del DS, ¿no? Porque dicen, bueno, a los chicos, a los estudiantes, a los guaguas, tal cosa, ¿ya? Pero ¿qué exactamente primero? Y aparte no es solo los estudiantes, o sea, al menos a mí me ha tocado ver cómo profesores de ahí llegan con algunas crisis, ¿no? Esencialmente. Entonces, se trata de hacer lo correcto, o sea, obviamente, darles contención y demás, por si acaso, porque ahí dice comunidad educativa. Eso involucra a todos, o sea, los padres de familia, estudiantes, profesores, sí, a quien desee, pero que sea de la comunidad educativa, ¿sí? Pero a mí me ha tocado vivir, o sea, ese discurso de no hagas eso, no a los profesores, céntrate en los estudiantes. Pero es sistemático, o sea, los profesores, los estudiantes, o sea, forman parte de un solo sistema esencial. No podemos solo centrarnos en uno e invisibilizar al otro. Eso crea como que una normalización también, una conducta de que los profesores, yo tengo que estar bien porque soy profesor. Y obviamente no se va a estar bien todo el rato. ¿Y qué pasa cuando llegan así estresados y demás? Pues aparentemente no lo demuestran y van directamente ahí, guachazo, golpe, correazo a mí me tocó así, por sí decirlo, a mí me hacían la violencia psicológica. A mí me hacían, cuando yo era estudiante así, bien de guagua, a mí me tocó sentir esa violencia psicológica. No sé qué les tocó a ustedes y a los que están por ahí, si les tocó en ese momento, ahora se modificó un poco. Pero, por ejemplo, yo estaba en un colegio, era religioso, y un padre, no sé, uno de esos curas, hacía sonar una cadena alrededor de todos los puestos y decir, con esto los voy a golpear. ¿Qué opinas? No, qué denso, o sea, qué feo, me quedé en shock porque, bueno, o sea, sí, yo también en mis épocas de estudiante, pues sí se vivía, pues, y yo estuve igual un tiempo en una academia militar también, pues de ahí es mucho más. Luego estuvimos con Will, compartimos pues de un colegio, y bueno, era más fresco en cierto sentido, pero siempre había también ese control exhaustivo y siempre también se veía incluso ahí un poquito experiencialmente y que tal vez les haya pasado a muchas personas alguna vez en su vida, que algún profesor llegó en un estado de ebriedad, ¿no? Entonces, y yo creo, más allá de solamente quedarnos con, sí, este profesor llegó borracho a dar clases, ¿por qué se están dando estas situaciones, no? Y esto muy importante, el tema que se toma biopsicosocial, emocional, y de lo que hablamos, pues, lo que Will menciona, y de lo que Sebas menciona también, pues, de no tomar en nada en cuenta en realidad este ámbito emocional. ¿Por qué? Porque también, si justamente hacia dónde está dirigida la educación, que es el producir, ¿cuál es esta otra palabra que mencionaste? El reproducir, el ser como todo el tiempo productivo, justamente. Entonces no va a importar justamente las emociones para el cuidado tanto de los estudiantes como de los profesores, como de los padres de familia, porque incluso y en este del tema de los apagones nuevamente, las tensiones familiares han aumentado un montón. Imagínense también, entonces por ende, pues en muchos aspectos la violencia también sigue en aumento. Y creo que también en este sentido, no sé si tal vez hay preguntas del público, igual que nos gustaría que nos sigan haciendo preguntas, e incluso, como les habíamos dicho en el live, recomendando tal vez un posible tema siguiente, ¿no? Sí, aquí levantan la mano, de la parte de atrás están, en ese caso, las cámaras. Ya. Isaac nos pregunta, ¿creen que un programa de salud mental bien estructurado para comunidades rurales sería factible para el desarrollo de la educación básica de los Wamras? Y si es así, ¿cómo se podría aplicar o cómo sería un plan ideal?
Y nos dice saludos desde Montañita. ¿Ves? Bien, Saludos, montañita. montañita. A ver. Bueno, creo que más allá de ahorita, pues, estructurar un plan, porque justamente es algo complicado, porque de las bases que Sí, hay, ¿no? si me preguntas en ese sentido, yo creo que, a ver, el problema es que estamos pensando, y de lo que me doy cuenta con las preguntas que han realizado, es que tenemos la idea de que la educación en sí va a cambiar todo, ¿ya? Y no. Ustedes pueden implementar planes de salud mental en cualquier comunidad, pero si no aseguran condiciones materiales dignas para esa comunidad, de nada va a servir el plan, ¿ya? O sea, nosotros no podemos seguir cayendo en idealidades, en buenas intenciones, si no tienen una base material estructurada, concreta, que pueda hacer que esos planes tengan frutos, ¿ya? No podemos pensar la psicología sin antes pensar el tipo de sociedad en la cual queremos vivir y a la cual apuntamos llegar. Porque No puede la haber psicología, exacto, Sin contexto. sin Exacto, contexto, ¿ya? contexto, sin totalmente. bases materiales. Pueden Porque- implementar los planes educativos a nivel psicosocial, psicosexual, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero si no existen las condiciones físicas, materiales para garantizar esos planes, no van a llegar. Porque justamente el aprendizaje y la psicología va a responder a nuestro contexto actual. Exacto. Entonces, si va a responder a este contexto, a esta realidad, Ahora, la pregunta que sí nos podemos hacer, ya, ¿qué necesidades materiales necesitan las comunidades? Vemos que muchas comunidades no tienen acceso a agua potable, alcantarillado. Partes de Guayaquil no tienen alcantarillado. Hablamos de partes de Guayaquil. en zonas de aquí nomás, aquí O sea, en el no nos vayamos, consultorio. imagínate cómo será la zona rural de algunos lugares. Exacto. ¿Ya? ¿Qué condiciones de vida garantizamos? Ningún. ¿Un plan integral puede ayudar? Evidentemente sí, pero no va a dar una solución concreta y final a ese problema. Exactamente. O sea, aquí básicamente no hay agua. Imagínense en una provincia X. Donde ya durante varios años no ha habido alcantarillado. Claro. ¿Ya? O sea, en conclusión, definitivamente, totalmente de acuerdo con lo que dice Will, ¿no es cierto? Esto es absolutamente un contexto, ¿sí? Siempre nos tendremos que enfocar en un contexto. Por eso es que se dice, si es que yo voy a dar, por ejemplo, a hacer psicología en otro lado aparte, entonces yo requiero conocer el contexto de esta cultura, de este sitio, de cualquier cosa. No es únicamente para conocer a la persona, a ver qué cosas le gustará por acá. Y ahí es la cuestión también del deber estatal, mucho ojo, la verdad. Porque, digamos, como centros particulares pueden hacer maravillas y tener un montón de planes. Pero si no hay apoyo estatal, si el gobierno no se encarga de cumplir, perdón que me permita citar el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, donde es garantizar los derechos de todos y todas las personas que nos están viendo, ¿qué podemos hacer? Es también un deber estatal y es, por tanto, nuestra labor vigilar que el Estado cumpla con ese deber que está en la Constitución. Sí, sí, y como pueden ver, más allá o sea, más allá de cierto sentido político, pero pues, es No puede necesario, dejar de ser, exacto, no puede dejar de ser político. serlo, pero en las necesidades y en la demanda que eso puede ser. Pero justamente en esta conclusión, y para ya ir finalizando pues este bello podcast que hemos hablado de muchas cosas, que esperamos que haya más preguntas, más temas para nuestro siguiente episodio. Pero sí, o sea, para todos estos tipos de necesidades y demandas, no podemos en realidad decir algo, un plan, como incluso hay muchos medios, muchas ahorita que están haciendo reportajes, etcétera, de que sería una gran oportunidad para hacer programas en salud mental. Pero ¿cómo? O sea, para mantener esto aún, para esta resiliencia excesiva que estábamos hablando antes de que no, o sea, hagamos programas de salud mental para que estén bien. Y por ejemplo, y como mencionó Will, nosotros como centro, ¿no? O sea, podemos hacer mil maravillas, podemos estar con nuestra comunidad, conectar con ustedes, pero al fin y al cabo el contexto, la situación del país, la situación de comunidad, pues va a seguir igual. Y hasta que eso no cambie, pues vamos a seguir en esta crisis constante, ¿no? Como se ha dicho. Y bueno, en realidad también para terminar, nos gustaría recomendarles pues varias cosas, ¿no? Como tal vez Primero el hábito. hábitos, justamente. Aquí por si acaso vamos a tener igual varios invitados, ¿no? El primero, así, gran honor de tener aquí al señor Will, pero vamos a tener igual bastantes invitados y demás, así, que saben bastante de las cuestiones, pero que no son únicamente de psicología, no son psicólogos únicamente, así, otras profesiones, personas que tal vez no tienen profesión, que están buscando, cualquier cosa, así. Entonces, manténganse siempre sintonizados y demás. Ahora sí, entonces, la pregunta obviamente es para nuestro querido invitado aquí, Will. ¿Qué hábito recomienda, ¿no es cierto?, importantísimo a nuestros seguidores, a quienes nos están observando, a quienes nos están viendo, perdón, y claramente comentando de esta situación? Hábito importantísimo, vamos.
Bueno, es que después de lo que hablamos es un poquito complicado Eso. decir, haz un hábito Pero de creo esto. que justamente Pero- más allá del hecho de solamente como es para que estés resiliente, para que estés bien ahorita. Eso. Claro que hay muchas cosas que nos pueden ayudar. Despejando esa cuestión del debes estar bien porque debes y quieres estar bien. Porque tienes que. Ajá. Yo creo que el hábito sea el de la investigación realmente. No podemos seguir pretendiendo formarnos en cualquier rama si no profundizamos en la propia y en otras. Yo creo que es fundamental que todos sepamos un poco de todo realmente. Hay una frase muy bonita de Pessoa que es: el mundo es más bello cuando dentro de él caben otros mundos, ¿no? ¿De quién? Fernando Pessoa. Es todo portugués. Sí. Ajá, es de eso, sí. Ahora, también me preguntan qué libros más o menos o qué puedo recomendarles en todo caso en ese sentido. Sobre pedagogía crítica. Sobre pedagogía crítica, yo creo que un libro fundamental, muy básico realmente, va a ser La pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Realmente cualquiera de Paulo Freire es muy bueno para empezar, no tiene un punto de partida del estimado, pero de ahí podemos ahondar en otros tipos de escritores sobre esa misma línea. Peter McLaren, Henry Giroux, Catherine Walsh, que es una escritora sobre la pedagogía decolonial, que es muy buena, también recomiendo mucho leerla. Que dicho sea de paso, se nacionalizó ecuatoriana, escribió un libro en función del contexto ecuatoriano sobre la pedagogía decolonial, es muy buena. Quizá ya en literatura, en otro espacio, que no va a ser mucho algo politizado, sino más de disfrute quizá. Un libro que recomiendo mucho es, digamos, retornar a los clásicos. Tolstoy es muy bueno en ese sentido. Los existencialistas rusos son muy buenos, la verdad. Gogol, Tolstoy, entre otros más. Camus, la filosofía existencialista también. El hombre rebelde. Es muy buen libro. Entonces, También películas, música, lo que deberían ver. Algo que se te venga a la mente. No solo de crítica, no cualquier situación. Muhammad, What? no sé. Películas no soy muy fanático de películas, pero ahí sí les quedo viendo. Pero Bueno, literatura, ajá, eso sería. No sé ustedes qué pueden recomendarles. Sí, un poquito de películas, tal vez toque nuestro cinéfilo. ¿Qué será? No sé. No se me viene a la mente. Por ejemplo, Hijos del Hombre, ¿no? Hijos del Hombre, creo que es de Cuarón. No sé si producción me puede ayudar con eso. Por si acaso, bueno, ya nos presentamos aquí, pero antes de despedirnos igual nos iremos diciendo, ¿no es cierto?, que están aquí algún gran equipo. Tenemos a alguien encargado de los controles justamente. Fercho. Pero, bueno, aparte de que esté encargado de los controles, también está ahí. No, pero antes, solo igual recomendarles, pues, precisamente, más allá de los hábitos, como dice Will, pues, el poder siempre mantenerse en una investigación constante, ¿no? Y con ello, pues, que podamos nosotros conversar con ustedes aquí, en estos podcasts, ¿sí? Para que podamos hablar con nuestra comunidad sobre muchos temas interesantes, sobre todo esto, basados, como muy importante, lo seguiré diciendo, Speaking Mind, que nos basamos pues en el derecho del bienestar psicológico y la justicia social. Por eso también hablamos de todos estos temas muy importantes. Entonces, solo una cosita para terminar, por un supuesto. autor que recomiendo se viene ahorita a la mente, perdón, es Ernesto Sábato, El Muy túnel, bueno. sobre sus tumbas y Abaddon el exterminador y todos los ensayos del señor. Muy buenos Muy para bien. este. Perfecto. Entonces, ya ahorita finalizamos. Les agradecemos mucho a toda nuestra audiencia, a toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy y a los que nos van a ver justamente en esta grabación. Sí, Pues dejen comentarios. por favor, que dejen muchos comentarios. Tanto, por favor, síganos en YouTube. Ya esto va a estar subido en YouTube. Les vamos a compartir en YouTube, en Spotify, en TikTok, en todas las redes para que nos puedan seguir y puedan ver este hermoso podcast. En Twitter, sí, en todo, literalmente, en todas las redes posibles. Si existe red social, nosotros estamos ahí. Ponte pilas. Entonces, Sí, dale nomás. Iba a decir que quiero enfatizar, por si acaso, esto es el nuevo formato así de Speaking Mind para comunicar esto, para atraer a personas que tienen que decir cuestiones. No únicamente vamos a estar igual nosotros dos, también tenemos a otros dos miembros de Speaking Mind que nosotros nos pueden acompañar, ¿sí? Somos 5, obviamente, pero tenemos una psicóloga que está en viaje de negocios. Pero pongan los temas, pongan si acaso una persona que tal vez ustedes deseen venir, que hablen y demás, toda esta cuestión. Así que somos, todo este podcast es entre voces, ¿no es cierto? Recuérdenlo Porque- siempre, entre voces. porque Speaking Man ya necesitaba una voz. Entonces, entre voces. Y bueno, agradecemos nuevamente a nuestro equipo de detrás de cámaras. Bueno, no importa, a nuestro equipo tras cámaras les agradecemos mucho, a nuestra comunidad, pues, y nos veremos en un siguiente episodio de Entre Voces. Muchas gracias a Sí. Will, nuestro invitado especial, Gracias por estar, aplausos, gente, aplausos. y listo, gracias, adiós.